Mi padre era periodista, en el periódico El País. Él era corrector de pruebas. Y de ahí viene a mí mi inclinación, ¿no?, por el periodismo, porque desde niño lo que vi fue el trabajo en el periódico. Mi mamá era de una ama de casa y tenía 4 hermanas. Los 5 estudiamos, los 5 tuvimos títulos universitarios. Estudié Derecho y Periodismo. Desde niño ya tenía bastante de inclinación, ¿no?, por el periodismo, que siempre estuve en la redacción del periódico o en el taller, porque en esa época los correctores de prueba trabajaban en los talleres. Y de ahí me viene, es algo inherente a uno. Fui un alumno de La Salle, del Colegio de La Salle, porque comencé en La Salle de La Habana. Pero en esa época las escuelas estaban muy malas. Uno no aprendía nada en ese momento en la escuela. Y pasé, y entonces le dije que me pusieran en otra escuela, y entonces me puse en La Salle de La Habana, en Carlos III, donde sí efectivamente tenían un sistema de enseñanza correcto, basado en términos de Francia, ¿no? Son los hermanos de La Salle, que le decíamos, ¿no? Y de ahí, ¿no?, viene también una especie de influencia. Me gustaban las cosas de Francia, ¿no? Me gustaron a partir de esto, de estar en La Salle. Pero lo más destacado de esa época es el béisbol, que a mí me gustaba mucho el béisbol. Yo era jugador, yo jugaba cuadro y jugaba pitcher, lanzador. Fíjate que estaba en tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Yo jugaba con la gente que era un grado mayor que el mío. Y esto es una cosa que me marca mucho mi vida, el deseo de jugar béisbol, de jugar, de practicar un deporte, porque me gustaba, y en particular el béisbol, ¿no? Pero me gustaba el deporte en general. Entonces me voy para el Instituto de La Habana, para jugar béisbol. Y ese año, los ministros de Educación de entonces se habían rebajado los fondos y no hubo deporte en todo. Bueno, yo creo que no hubo más deporte en los institutos. Y esto es lo que me convierte entonces en revolucionario. Eso fue en el tercer año, ya cuando estaba en quinto año, en el último año, es que da Batista el golpe de Estado. Entonces, rápidamente creamos allí algo para oponernos, ¿no?, al golpe de Estado. Tiramos unas notas contra el golpe de Estado y las tirábamos para la calle, ahí en esa calle, tú sabes que es muy, muy populosa en el Instituto. Y esa noche entonces nos fuimos para la universidad, porque todavía no se había consolidado el golpe de Estado de Batista. Concentraron los estudiantes de toda la secundaria, además de los universitarios. Entonces me acuerdo que en la FEU no dejaban entrar porque la oficina de la FEU, donde estaban los dirigentes del partido, dijeron que iban a ir a ofrecerle al presidente, era Prío Socarrás, que no se fuera, que se quedara peleando. Se frustró y no hubo nada, y hubo que regresar a las casas, y tuvo un largo tiempo así Batista sin ninguna... Porque mucha gente se quedó así un poco decepcionada, ¿no?, de la manera en que se manejó. Estaba en quinto año de bachillerato, que iba por la noche al instituto. Por la tarde iba a la escuela de periodismo y por la mañana trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Ya desde entonces yo me quedo trabajando con los grupos que se oponían a Batista. Entonces me botan del trabajo ese por la mañana, que era por lo que yo hacía por la mañana. Es normal, me botaron, me dejaron cesante, que era como se decía entonces. Y me quedo solamente con el instituto y la escuela de periodismo. Me dedico más a la cosa del periodismo. Ahí empezamos a hacer un periódico sacamos un periódico en la universidad, llamado La Hoja, un periódico revolucionario. Ahí me ligo con los compañeros de la FEU, y por ejemplo cuando se comienzan ya a hacer cosas importantes, por ejemplo, entonces la mayor parte de la gente se quedaba en la casa esperando que lo llamaran. Se crea en la universidad una organización revolucionaria, el Directorio Revolucionario. Desde el principio yo estoy metido en eso. Participamos en distintas manifestaciones. Y cuando el 13 de marzo, la cosa grande del directorio contra Batista en ese momento, en esos años,
A mí me dicen que esté y que entonces después vaya para el lugar donde se produjeran los hechos. Entonces yo salí para Parás. Entonces eso se frustró, como la historia sabe, que murió José Antonio. Unos meses después murió también el segundo presidente de la FEU, que era Fructuoso, Machadito, Carbó Serviá. Estos tres eran amigos míos, y el otro era muy joven, era del instituto. Yo no lo conocía. La persecución se va haciendo más y más intensa. Me fichan varias veces, me advierten. Yo había seguido con las cosas del periodismo, ya estaba trabajando un poco como periodista. Había empezado a trabajar en el Canal 12 de televisión, el canal que dirigía. Para la época era algo muy adelantado, porque era solo de periodismo. Era solamente eran noticias, informaciones periodísticas. Era en colores, además, era una iniciativa de Pumarejo. Y el director del noticiero era un amigo mío. Y precisamente una de las advertencias que me hacen es en el día que se inaugura ese noticiero, esa programación, en el Hotel La Habana Libre, que se inaugura La Habana Libre y además se inauguraba este noticiero. Le decíamos noticiero, pero era una emisora de televisión. Y allí me llamaron la atención, me dijeron que sabían que donde yo estaba, que ta. Ya esa era la segunda o tercera advertencia que me hacían. O sea que estaba bien fichado y a los pocos días me cogieron preso. Me metieron en la 10ª estación de policía. Allí estuve, era en el año 57 ya, no, en 58, a mediados de 58. Venía el 26 de julio, había mucha gente presa, estábamos en la 10ª estación. Como a mí que me cogieron con mi padre, que mi padre era periodista, como yo te decía, pero además era uno de los dirigentes del colegio de periodistas. Él firmaba las denuncias contra el gobierno de Batista con Jorge Quintana, que era el decano del colegio. Entonces, cuando a mí me cogen, el jefe de esa estación, que era el capitán Mata, parece que me reconoció, porque a mí me coge uno que me había fichado antes, que le decía Miguelito el Niño. Me querían torturar y eso, y entonces le dijo como que no se ocupara de mí, que me dejara a mí. Entonces estaba algunos días yo preso, pero no me hicieron tortura ninguna, ni golpe, ni nada. Y mientras tanto mi familia estaba moviéndose para que me dejaran salir. Dicho que si salía del país me dejaron salir. Entonces acepté en ese momento. En España fui con una carta, me acreditaba como corresponsal de la revista Bohemia. Hice algunos trabajos que me ayudaron en eso porque me lo pagaba. La revolución era lo que me tenía loco, ¿no? Todos mis pensamientos eran para eso. Me sentía muy mal allí en España, quería regresar para Cuba. Me fui a buscar a los compañeros del directorio que ya me conocían algunos y otros no. Y me integré allí a los grupos estos de revolucionarios. Entonces todo el tiempo estuve en eso o trabajando como periodista y ni me moví de Madrid. Estuve unos meses ahí en Madrid, casi un año, hasta que me avisaron de Cuba. Eso era a mediados del año, ¿no? A mediados del año 58. En ese mismo año, en diciembre, tumbamos a Batista. Entonces, en febrero, me mandan a buscar. Jimenito, yo soy director en ese momento. ¿Sabes? Ya nos conocíamos, ¿no? Éramos amigos de la universidad. Y vengo para acá ya a trabajar a organizar este periódico, que era el periódico del directorio, que se llamaba Combate. Esto fue una aventura, porque éramos jóvenes todos y con muchos deseos de destacarnos, ¿no? De trabajar. La revolución nos daba mucho ímpetu para el trabajo periodístico y para arreglar el país, ¿eh? Y ya tú sabes, eso era tremendo. Esa es una época muy bella, ¿no? De un trabajo con muchos deseos de que el país se avanzara. Una época llena de buenas intenciones, de buenos planes. Fíjate que eso es en enero del 59. La entrevista al Che es una de las cosas más bellas. Imagínate tú que el Che era un tipo que tenía un fenómeno, él era un fenómeno. No solamente la clase de dirigente que era, la clase de revolucionario que era, sino también que era muy dado
a las bromas, a algo que es poco conocido, ¿no? Que él era muy dado a las bromas. Cuando yo le hago la entrevista y la publico en el periódico, en un cintillo en primera página, que es de combate, estaba dirigido a que el Che hablara de la revolución, pero una revolución sin exclusiones. Es decir, había una polémica entonces en el país sobre que había grandes críticas que se hacían al antiguo Partido Comunista. En los años 40, algunos miembros del partido habían sido ministros. Y entonces había gente que recordaba aquella época y no quería que los comunistas estuviesen dentro de la revolución. Eran gente más bien anticomunista. También estaba trabajando yo en Prensa Latina, porque en esos días se inaugura Prensa Latina. Entonces, uno de los días que estoy allí, de repente, el Che sale de la oficina de Massetti. Y entonces el Che me dice, oye, y me sorprende, ¿no? Porque me dice que por qué le había publicado esa entrevista en esa manera. Digo, bueno, publiqué lo que usted me dijo. Lo primero que me dijo es, te voy a entrar a tiro. Y te voy a entrar a tiro por eso que me hiciste. Digo, ¿por qué? Dice, no, por la entrevista que me hiciste. Pero porque la entrevista, yo puse lo que usted me dijo. Sí, pero pusiste ahí, destacaste mucho. Digo, bueno, ¿y qué culpa tengo yo que sea el Che Guevara, el hombre que mueve las informaciones en este país y cualquier cosa que diga es un cintillo? Dice, sí, pero lo pusiste en primera página, lo pusieron ustedes en primera página ahí en el cintillo y era una broma, pero muy serio. Imagínate tú que él empieza diciendo que me va a entrar a tiro, todo el mundo se quedó frío. Y yo mismo me levanto así, bueno, y camino hacia él y él camina hacia mí. Entonces me dice, me pasa el brazo por así y me dice, era broma. En Argelia yo realmente me sentí muy bien. Había sido nombrado por el Che y con la anuencia de Fidel. Yo creía que era bromeando, porque llegó y con eso me dijo, ¿te vas para Argelia? Así eran las cosas en esa época. Me presenta como corresponsal. Digo, bueno, que no me queda más remedio. A la semana arranqué para Argelia. Entonces, imagínate, con esa presentación que yo tenía, era muy fácil hacer el trabajo en Argelia. Yo tenía una facilidad para llegar a las informaciones, para llegar al jefe de Estado, para llegar a cualquiera de los dirigentes argelinos. Entonces el trabajo allí fue muy bueno, muy agradable realmente. Ya desde entonces, desde el principio, estaban cocinando una agresión contra Argelia. Estaban tratando de tumbar al gobierno, de tumbar a la revolución argelina, y nosotros, los cubanos, Cuba en general, a protegerla, a manifestarnos en defensa de la revolución. Por eso es que cuando viene un ataque de los marroquíes a Argelia, inmediatamente nosotros nos vamos allá a la guerra, como corresponsal de guerra, pero Fidel ya desde entonces había mandado armas y cañones, porque el presidente de Argelia, Buenvela, y Boumediene le pasaron un recado al embajador nuestro, a Cerguera, que ya estaban preparándose para hacer una invasión de Argelia los marroquíes, y que Argelia no tenía, era un ejército guerrillero que no tenía armamento bueno para contrarrestar una agresión de esa naturaleza. Y nos pedían a Cuba, a Fidel, que lo ayudáramos. Y Fidel, fíjate tú, qué clase de hombre era Fidel, que en ese momento está Fidel en el ciclón Flora, que estuvo a punto de ahogarse en el ciclón Flora. Y en ese momento es que Raúl coge un helicóptero, va a donde estaba Fidel, tratando de salvar a la gente que no se ahogara, porque aquello fue bueno, el peor ciclón que ha habido en Cuba, fue el de esa época. Y Fidel le dijo que sí, que para Argelia cualquier cosa que ellos pidieran. Llega una tropa cubana a Argelia que desembarca en una de las principales ciudades, en Orán, abiertamente. Cuando los agresores, que era el rey Hassan, cuando el rey ve que llega esa fuerza cubana de tanques, ahí mismo hizo así. ¿Cómo yo me empato con Fidel en la universidad? Porque Fidel iba
cada vez que tenía alguna cosa que discutir o que informar a la gente, al pueblo, iba a la universidad y entonces le hablaba con los estudiantes allí, entonces yo lo seguía y de esa manera es que yo me empato con Fidel. El más importante, hice varios recorridos con él. Hice uno en Oriente, en Fidel en busca del agua. Había unas sequías tremendas en Oriente, y entonces comienza ahí a hacer reservorios, a hacer las presas y el sistema de presas que ahora han demostrado que es lo que salva a Cuba y lo que la distingue precisamente de otros países del Caribe. Fuimos fundadores de Prensa Latina, trabajábamos allí como redactores del Gabo, nosotros le decíamos el Gabo, y nos hicimos muy amigos aquí en La Habana. De ahí nació una amistad muy fuerte. Él se desarrolló primero como un gran periodista y después como un tremendo escritor. Es uno de los faros de la literatura en Cuba. Lo importante de eso es que creamos un grupo de compañeros periodistas cubanos, que siempre que él venía nos llamaba y entonces nos íbamos a algún restaurante y entonces discutíamos todas las cosas de Cuba. Era realmente muy agradable, muy útil para nosotros poder intercambiar ideas, intercambiar noticias, intercambiar con gente de la América como García Márquez, que además tenía una gran ligazón con Fidel. Es un todo revolucionario que fue muy importante. El periodismo para mí ha sido parte de mi vida, parte importantísima de mi vida. Ha sido, pues yo pudiera decir que es mi vida en sí. He estado padeciendo, he estado sufriendo, he estado honrándome, he vivido, que es lo más importante. Y no podría hacer otra cosa. Lo único que he sido en mi vida es periodista. Entonces es mi vida, es mi vocación.